Nuestro primer argumento hoy es el retorno en el día de ayer a las aulas. Charlamos con la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria, Conchi Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz año a todas las personas que nos escuchan y a todo el equipo. Igualmente, y esperemos que este año ya sea el definitivo, ¿no? En la normalidad. Bueno, pues no lo sé si hemos entrado ya en la sexta ola o en la sexta, no lo sé, porque cada vez que parece que estamos sacando la cabeza se complican las cosas un poco más. Pero bueno, sí, esperemos que sea ya el definitivo, el de la nueva normalidad de verdad. Bueno, ¿cómo ha sido el día de ayer? Ha transcurrido con normalidad y creo que el regreso a las aulas no ha tenido ninguna precisamente en cuarentena. Bueno, no, el tema de las aulas en cuarentena no, pero vamos, va a ser bastante difícil que puedan tener aulas en cuarentena en el sentido en que no hay unos protocolos claros de detección del virus. Sí que hay un nuevo protocolo que cambiaron de la noche a la mañana, si no recuerdo mal, el mismo viernes desde la interterritorial, por el cual las aulas que se confinen serán todas aquellas que tengan cinco alumnos contagiados. Claro, 5 alumnos contagiados, pero si nadie les hace el seguimiento, si no hay cribados masivos en los centros, si no se pone a disposición de las familias sistemáticamente test de antígenos y nada más que van a hacer PCRs a las personas que realmente tengan síntomas pero síntomas, personas que están en edad de vulnerabilidad, como ellos les llaman, mayores de 65, personas con enfermedades previas. Entonces, pues va a ser francamente difícil. Si hay muchos asintomáticos, va a ser difícil detectar los virus, por lo tanto es previsible que si no hay detección precoz de los virus y no hay mayores síntomas, pues no va a haber aulas en cuarentena. Yo no sé si ese cambio de última hora en lo que al protocolo se refiere, precisamente con la necesidad de que haya 5 alumnos para que se proceda a la cuarentena del aula, tiene que ver también con el concepto de presencialidad, con, en cierto modo, garantizar que el lunes, al menos, el regreso a los centros educativos transcurriese precisamente de esa manera y no hubiese datos alarmantes que pueden ir replicándose a partir de ahora. Sí, bueno, pero vamos a ver, nosotros desde el propio sindicato, desde Comisiones Obreras, hemos defendido y defenderemos siempre, por encima de todo, la presencialidad, pero no la presencialidad porque sí, sino la presencialidad con unas medidas de seguridad que en nuestro caso tenemos y hemos salido a denunciar y hemos visto en todas las comunidades autónomas, pues que salvo la buena voluntad de los trabajadores y del profesorado, salvo el gel, las mascarillas, el tema de las distancias dentro de los centros educativos es inviable, por cuanto realmente no hay todos los profesores que se necesitan para hacer grupos más pequeños y demás. Es decir, las distancias del 1,5 metros o del 1,2 es absolutamente inviable cumplirlo en muchas aulas, por el tamaño de las aulas, por los 25 alumnos por aula y demás. Entonces, está todo abocado a la buena voluntad de los docentes, de los equipos directivos, del servicio de inspección, de las familias. Nosotros defendemos la presencialidad siempre, sí, pero la presencialidad con unas garantías. Es decir, unas garantías que pasan por, ejemplo, ¿están vacunados ya todos los docentes? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque carecemos de eso, porque ya no se les vacunaba por docentes y no tenemos los registros. Se ha puesto a disposición de docentes y familias test de antígenos gratuitos el sábado y el domingo para garantizar que nadie de los presentes, que nadie de las personas que ayer se han incorporado a los centros tengan síntomas o estén contagiados de forma sintomática. ¿Se han puesto lugares para hacer esos test masivos alumnado? No, por lo menos aquí en Cantabria no se han puesto. Ha habido docentes que se han hecho el test libre y voluntariamente, algunos de ellos han dado positivo, ha habido familias que a sus hijos, pues por sentido común, porque tenían algún síntoma de tos, catarro, les han dejado en su casa o porque sus hijos habían estado en contacto estrecho con alguna persona conocida, o bien porque incluso les habían hecho en su propia casa un test de antígenos, pero lo han dejado y lo libran todo a la responsabilidad individual, no al sentido de colectividad, es decir, sin poner medios ni medidas que sean realmente racionales. Parece que es como un sálvese quien pueda. Y acabo de escuchar al presidente del Gobierno de la Nación ahora en las noticias nacionales diciendo que igual hay que empezar a tratar esto como una gripe. Bueno, pues que nos lo digan claro, porque simplemente para protegernos unos a otros, pero sobre todo porque es que nuestros docentes, nuestros trabajadores de la educación, nuestras monitoras de transporte escolar, nuestros auxiliares lingüísticos, la gente adulta al cuidado de los niños está ya bastante, tienen con su vida del día a día, están bastante saturados y también parece que recae en ellos todo el contagios dentro de los centros educativos.
y se está quemando a los trabajadores de la educación, porque no se entiende nada. No se entiende que dentro de los centros, por ejemplo, imágenes de ayer que saltaban a la vista, ¿no? Todos los cuidados en el interior de los centros educativos y luego pues todas las familias aglomeradas en torno a los paraguas, de todas las edades, sin guardar distancia de seguridad en las puertas de los centros educativos. Pues no se entiende, la verdad que no se entiende. Sí que en cierto modo se ha trasladado la imagen, o al menos parte de la sociedad la ha podido percibir, de inacción en la toma de decisiones más contundentes y rotundas para este retorno a las aulas. Igual que mencionabas, se han tomado medidas en otros países, por ejemplo, entregando kits de test de antígenos gratuitos a profesionales docentes y a familias antes del regreso a las aulas en países vecinos, como pueda ser Francia. Aquí se ha optado por la aleatoriedad y la responsabilidad individual, una vez más, y dependiendo de los casos, como pueda ser el de los colectivos, el colectivo de los docentes, de los profesores, creo que se ha iniciado este retorno a las aulas con casi 200 de baja, precisamente. Sí, 200, ayer se nos facilitó el dato, hay unas 250 horas de baja. Hay que decir algo bueno y positivo de cara al Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Cuando me refiero a Servicio de Recursos Humanos, no me refiero a los políticos, me refiero a los trabajadores del servicio, al propio jefe de Recursos Humanos, que están trabajando a destajo desde el propio domingo por la noche, me consta, casi hasta las 12 de la noche, incluso ayer, hoy por la mañana, para dar cobertura a esas 250 bajas que han entrado. No significa que las 250 bajas se deban al COVID, se estima que hay unas 180 que pueden ser del COVID, 200, pero del COVID como personas que tienen síntomas o que están contagiados. Luego también hay muchas de las personas que están faltando, pues porque tienen hijos menores que tienen COVID, y bueno, la consejería en este caso sí que está siendo bastante ágil. La Consejería de Educación, el Servicio de Recursos Humanos, está siendo bastante ágil en gestionar la cobertura de bajas, y probablemente hoy, salvo los que caigan hoy o entre las bajas que entren hoy, prácticamente todas las sustituciones iban a estar cubiertas. Por lo tanto, cuando las cosas se hacen bien y se hacen con ligereza, es de justicia reconocerlo también públicamente. Pero claro, es que en este caso la Consejería, Servicio de Recursos Humanos, está haciéndolo medianamente bien, cubriendo todo lo que puede según que le va llegando, pero tenemos el problema en sanidad, un problema gordísimo en sanidad, con la falta de atención primaria. El problema es que están entrando bajas y que la Consejería va a hacer un acto de buena fe hasta que les lleguen los justificantes de las bajas, porque es que nos han bombardeado ayer al sindicato de docentes, que son absolutamente incapaces de contactar con su centro de salud para que les mande, aunque sea vía correo electrónico, las bajas. Entonces, a nivel de burocracia sí que hay bastante lío. Nosotros ayer contactamos con la Consejería de Educación y les dijimos, bueno, pues que nos dijesen cuáles eran las mejores maneras de poder justificar, que fuesen un poco tolerantes y que diesen un margen, porque hay un margen de días para justificar las bajas y que no te descuenten de nómina. Bueno, pues hemos dicho que como es una circunstancia excepcional, que tengan un poco más de margen, porque los docentes y los trabajadores en general, la población en general, pues está encontrando serias dificultades para poder conseguir las bajas. Parece que también en ese sentido hay buena voluntad y esperemos pues no tener que empezar el mes que viene a hacer una pila de reclamaciones económicas, pues porque hayan detraído dinero de las nóminas porque falte algún papel o alguna documentación, que en ningún caso es imputable a los trabajadores, que en ningún caso tampoco en este caso es imputable a la Consejería de Educación, y sí es imputable absolutamente por la falta de previsión y el desastre de la Consejería de Sanidad, porque es un auténtico caos y un auténtico desastre. O sea, es una falta de previsión absoluta. Bueno, una más a añadir al carro que lleva acumulando ya en el proceso de gestión. Algunas cosas, obviamente, como bien decías, son de aplaudir, y otras, cuando toca, también son criticables. Sí que ha avanzado al menos con buen paso, y hemos llegado al inicio de al retorno a las aulas ayer con en torno al 50% de la población infantil de menos de 12 años vacunada. Supongo que eso también es un síntoma más de que los padres y las madres de los estudiantes se han comportado, y de que siguen siendo un ejemplo también los más pequeños. Sí, pero vamos, si es que está clarísimo, si esto no se está desbocando y vamos a peor, es precisamente por el sentido de la responsabilidad individual, el sentido de la responsabilidad de las familias,
la corrección con la cual los menores, y lo puedo decir de primera mano que lo vivo en el día a día con mi sobrina, la seriedad con la que los menores, hablamos de niños de 5, de 6, de 7 años, se están tomando el tema de las medidas, el tema de la mascarilla, el tema del gel, el tema de la distancia, el tener cuidado, es admirable. Y luego eso, la responsabilidad de las familias que también pasa, y eso también hay que decirlo por la gente que no trabaja, que no se dedica al mundo de la educación, que no son funcionarios, que trabajan en cualquier otro sector de la sociedad, que se están volviendo locos, pues eso, para poder pedir permisos en su trabajo, para si el niño o la niña tiene algún tipo de síntoma que pudiese ser vinculado al COVID, que se puedan quedar en casa y que lo puedan cuidar. Es decir, las familias están haciendo, las familias y los menores en este caso, un esfuerzo sobrehumano, y que el 50% de los escolares estén ya vacunados, pues hombre, es un buen dato, y esperemos que la gente se conciencie y que de aquí a un mes o 2 meses podamos estar hablando ya del 100%. Uh-huh. Mencionabas algo que antes que me ha llamado la atención, evidentemente, de que no hay un índice real sobre el porcentaje de docentes que tienen la pauta completa de vacunación, porque como bien decías, durante un tiempo se vacunó en relación al colectivo y después se pasó al perfil o al grupo etario. Ahí hubo un desfase, un desequilibrio, y de ahí creo que procede precisamente la situación a día de hoy. Pero también hablabas de la responsabilidad de los docentes, estábamos hablando también de la responsabilidad de las familias, pero la de los docentes va un paso más allá. No sé si se puede confirmar el hecho de que son ellos mismos los que siguen teniendo que aportar el material preventivo, como puedan ser las mascarillas. Eso probablemente esté pasando en algún centro en concreto. Hay personas que son más vulnerables que otras y prefieren llevar otro tipo de mascarillas, pero hasta donde nos consta, repito, parece que la Consejería de Educación sí que está surtiendo a los centros educativos con los materiales. Eso quizá pasa al principio. Ahora, en este momento, los centros educativos sí que están surtiendo en ese caso de materiales, y no tengo ningún dato, ningún índice, ninguna llamada de que me diga lo contrario. Ahí no. Lo que sí es que se les sobrecarga en muchas de sus funciones, porque sí cae en ellos la responsabilidad de tener que desinfectar las zonas de trabajo cada vez que cambian de grupo. Es decir, pasa especialmente con los especialistas, los trabajadores, los profesores de inglés, de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, educación física, que o bien es el docente el que va pasando por distintos grupos, o son los alumnos los que pasan por un mismo aula con este docente, pues cada vez que sueltan a un grupo o a algún alumno y tienen que cambiar y cambian de hora, les toca a ellos mismos desinfectar los materiales de trabajo. En el caso de educación física, por ejemplo, pues balones, todo lo que hayan tocado. En los casos de los docentes de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, pues los materiales pedagógicos y la zona de trabajo con los niños que tienen mayores dificultades educativas, y les toca a ellos hacer ese trabajo de desinfección. ¿Eso qué supone? Eso supone que mientras están desinfectando, esos 5 o 10 minutos de ventilación y desinfección son 5 o 10 minutos que pierde el siguiente grupo o el siguiente alumno de recibir la docencia de ese profesor. Y eso sí que está generando bastante problemas en los centros, y que está generando bastante problemas que nos llaman por parte del profesorado, que sienten pues que no están aprovechando bien su tiempo, que no pueden hacer bien su papel. Repito, no se quejan de tener que limpiar, que hacen lo que se les mande. No se quejan de tener que limpiar o desinfectar, que lo hacen de mil amores, por proteger a los menores, por protegerse a sí mismos. Se quejan pues de lo ajustado de los horarios y de la presión que reciben en algunos centros y algunos equipos directivos, pues porque además de desinfectar, cumplan perfectamente con los 50 o los 60 minutos de sesión. Es imposible, de algún lado hay que perderlo. Entonces, eso sí que ahí yo pido por favor un esfuerzo a las administraciones, a las entidades locales, los ayuntamientos, que si tienen que refuercen el servicio de limpieza de los centros educativos, y si tienen que tener servicio de limpieza permanente durante toda la jornada, aparte de la limpieza ordinaria, pues que lo tienen que tener, que tendrán que reforzar también eso. Y si no, tendrán que modificar los horarios, reorganizar el horario del profesorado y reforzar profesorado pues en estas especialidades, educación física, inglés, música, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, para que puedan recibir el alumnado las mismas horas de docencia sin perder ni 5 minutos, y a la vez que no estén agobiados. O sea, eso sí que es una petición que hago a la Consejería de Educación, que lo he dicho por activa y por pasiva, y a las entidades locales, a los ayuntamientos y a los equipos directivos, que tengan un poquitín
bueno, pues de paciencia o de sentido común. Yo entiendo que todos estamos muy agobiados, entiendo que esto ya muchas veces nos sobrepasa, perdemos los nervios, pero bueno, que hay que entender que ante circunstancias y situaciones especiales, pues hay que tener también un poco de flexibilidad. Estamos pidiendo responsabilidad y flexibilidad, o vamos a tener también un poco de sentido común. Entonces ahí sí que es la presión que nos traslada el profesorado, lo que acabo de decir. Puede ser incluso esta una de las cuestiones que se aborde dentro de esa ronda de contactos que está manteniendo la Consejería de Educación estos días con la comunidad educativa, en la que mantendrá hoy con carácter más inmediato también con la red de coordinadores COVID de los centros. Bueno, ese es otro tema que llevamos pidiendo comisiones desde, creo recordar, desde que comenzó el curso de septiembre del año 2020, o sea, ya lo hemos hecho por escrito en reiteradas ocasiones, lo hemos pedido en los comités de seguridad y salud, que hemos pedido pues algo que es de sentido común, formación para los coordinadores COVID, los coordinadores. Lo primero, queremos leer los protocolos, o sea, queremos tener los protocolos a mano, queremos tener los protocolos en nuestras páginas web de los propios sindicatos, queremos tener los protocolos en Educantabria, queremos tener los teléfonos de los coordinadores COVID, de los coordinadores COVID de los centros, de los coordinadores COVID intermedios, pero sobre todo lo que queremos es que se dé así en general, porque hoy ha venido esta pandemia, pero mañana puede pasar otra cosa y luego que la ley lo establece así. Queremos que haya en todos los centros y ya de forma permanente coordinadores de salud laboral o delegados de prevención. Entonces, nosotros insistimos en que es fundamental dar cursos de prevención de riesgos laborales homologados tanto a equipos directivos como al Servicio de Inspección Educativa, como a los coordinadores COVID de los centros y a los coordinadores COVID intermedios, y que tiene que haber más transparencia en ese sentido. O sea, yo necesito saber si hay, porque hay bastantes problemas en el sentido de interpretación de los protocolos. Por ejemplo, antes de las vacaciones de Navidad, pues en un centro educativo de Cantabria decidieron confinar a todo el comedor y dejarles la última semana de diciembre sin comedor porque había una monitora que había dado positivo. Esto no lo dice en ningún protocolo, ¿vale? Hay errores de interpretación de los protocolos, repito. ¿Pero por qué? Porque hay falta de formación, porque hay falta de claridad y porque hay falta de transparencia. Si a los sindicatos nos pasasen esa información de los números de teléfono de los rastreadores, quiénes son esas personas, en qué protocolos y normativas se basan. Cuando hay estos problemas de interpretación, para nosotros sería tan fácil como coger el teléfono y tratar de desarmar el nudo o el problema. Sería muy fácil y serviríamos también para resolver ese tipo de problemas que, por cierto, les caen que tienen que resolver y les caen a otros compañeros y compañeras nuestras que también son docentes, a los que también representamos, que es al Servicio de Inspección Educativa, a los inspectores e inspectoras. Cuando hay problemas de estas características de interpretación de protocolos, sindicatos, inspectores e inspectoras, pero es que nos pasa igual, es que si no tenemos las cosas claras y no tenemos una formación reglada y homologada en prevención de riesgos laborales, pues al final cada uno va a hacer con buena voluntad, ojo, no presupongo mala voluntad a nadie, con buena voluntad va a hacer lo primero que se le ocurra. Y eso no puede ser, eso es un desaguisado. Confiemos en que las aulas no vayan cayendo de manera sucesiva en los próximos días como consecuencia de esta sexta ola de la pandemia y que sigan siendo esos espacios seguros que habíamos comprobado eran hasta el momento presente, precisamente por la responsabilidad de la mayoría de la comunidad educativa, en este caso, como hemos hablado, desde los propios protagonistas, los estudiantes, a sus familias, pasando por los docentes y los equipos de dirección de los centros. Conchi, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, confiemos en que eso sea así. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo muy fuerte.